Otro detalle que nos puede ayudar, unas están asociadas a cosas y otras no. ¿Quién me lo dice? La congénita está asociada a hiperfunción de oblicuos. Ajá. Ajá, en cambio, la adquirida es muy raro que esté asociada a esa hiperfunción de oblicuo. Uh-huh. Y en cuanto a los defectos refractivos, Valeria Grande. Los defectos refractivos, por supuesto que la acomodativa está más asociada a hipermetropía, aunque en general todas están asociadas a hipermetropía. Sin embargo, la hipermetropía más importante suele verse en las acomodativas. En las congénitas es más frecuente el DVD y el dictagno. Ajá. ¿Y por qué son más? Fíjate que Valeria dice, casi todas están asociadas a hipermetropía. ¿Por qué? Porque son niños la mayoría de estos pacientes. El mundo es cercano. Entonces, son ojitos chiquitos. Al ser niños, la condición refractiva más frecuente es la hipermetropía. Pero la diferencia es que la acomodativa va a variar su ángulo de desviación con la corrección óptica, mientras que las otras no van a variar su ángulo de desviación con la corrección óptica. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense, este ejercicio mental que acabamos de hacer, así sacado con cucharita, es lo que ustedes deben hacer cada vez que les llegue una endotropia. Cada vez que ustedes tengan presencia de una endotropia, deben empezar a hacerse todas estas preguntas para empezar a encajonar esta endotropia en un paciente con una endotropia congénita o en un paciente con una endotropia adquirida. Y si está adquirida, entonces se trata de una acomodativa o no se trata de no tiene ningún componente acomodativo y se trata de una endotropia adquirida, no acomodativa, como dijo el IBIC, que también recibe el nombre de endotropia básica. Sí, a veces la conseguimos en los libros como endotropia básica. Y es una endotropia que habitualmente es monocular. ¿Ok? Entonces, deben tener claros estos conocimientos para poder, en cuanto les llegue el paciente, poder empezar a encajonar para acá o para allá. ¿Ok? Muchas veces el diagnóstico no lo vamos a tener de inmediato. Tenemos un paciente con una endotropia, más o menos tenemos una sospecha de qué se trata, lo refractamos. Si conseguimos hipermetropía, normalmente le indicamos su corrección óptica, aunque muchas veces también indicamos correcciones ópticas en astigmatismos y miopías, pero le mandamos su corrección óptica y luego lo valoramos, y es muy importante, creo que lo dijimos ayer, si no se lo recuerdo, que debemos valorarlo 3 meses, por lo menos después de haber utilizado esos lentes, para ver entonces si hay un cambio o no en su ángulo de desviación. Eso es lo que hacemos todos los días los estrabólogos. Entonces es muy importante que ustedes también empiecen a hacer ese ejercicio todo el tiempo y que tengan bien claras las características de la congénita, las características de la acomodativa y las características de la adquirida, porque habitualmente eso es lo que se nos va a presentar todo el tiempo. ¿Sí? Ok, vamos a hablar de las microtropias. Las microtropias, básicamente, como dijo Alivic, microtropia significa un estrabismo manifiesto menor de 10 dioptrías. Ya lo dijimos en la clase de Susana de la terminología, ¿cierto? Pero clásicamente las microtropias se consideran endotropias. Aunque existen microtropias en exo y en hiper, pero básicamente se consideran endotropias. Y cuando uno habla de microtropia, siempre tiene que pensar en endomicrotropia. Y la desviación normalmente mide 5 dioptrías, 8 dioptrías, como bien dijo el IBI. Fíjate que la endotropia que pusiste en el video, la microtropia que pusiste en el video, cuando le hacían el test del cover test, que realmente estaban haciendo un cover on cover, se fijaron que había un movimiento de restitución de adentro hacia afuera del ojito derecho y tenía movimiento de restitución. Esa microtropia es de fácil diagnóstico porque uno normalmente la ve en el cover test. Es un paciente que luce alineado, es un paciente, como bien dijo Olivia, que cuando le colocamos las luces y vemos los reflejos corneales, pues normalmente los reflejos corneales los vemos bastante simétricos y no nos parece que hay algún estrabismo manifiesto, pero cuando hacemos el cover test, vemos un pequeño movimiento de restitución de adentro hacia afuera, ¿ok? Que normalmente, así como lo vimos en el video, es no alternante. O sea, las microtropias habitualmente son estrabismos no alternantes. Entonces, esa es fácil de diagnosticar. Esa microtropia
tiene fijación central. O sea, ese paciente está fijando con la mácula y por eso es que nosotros cuando ocluimos, el paciente hace el movimiento de restitución para poder fijar con la mácula. En cambio, el que tiene fijación excéntrica está generando una correspondencia retinal anómala. O sea, en un ojo está fijando con la fobia y en el ojo de la microtropia está fijando con una pseudofobia que no es más que fijar un poquitico parafobial. Esa es la microtropia difícil de diagnosticar, porque cuando hacemos un cover test, como él está fusionando, porque está fusionando fobia con parafobia o con una pseudofobia, esa es una microtropia que no tiene movimiento de restitución. Esa es la microtropia difícil de diagnosticar y normalmente son ambliopías. Tenemos un paciente que ve 20-30 y no le conseguimos ninguna causa para que vea 20-30. Hay que fijarse muy bien si no se trata de una microtropia. ¿Cómo lo diagnosticamos? Ya lo dijo el IBIC, a través del bisoscopio, tenemos pruebas sensoriales para ver si ese paciente tiene, por ejemplo, un síndrome de inmunofijación. ¿Se recuerdan de esa clase? Son aquellos que tienen supresión central pero fusionan en la periferia, y el test de las 4 dioptrías, que ya lo hemos explicado en la clase de sensorialidad, en la clase de exploración motora y ahora nuevamente en la clase de microtropia. Es un test que hay que saber hacer para poder detectar las microtropias. Y como bien dijo el IBIC, es un estrabismo que habitualmente no tiene conducta quirúrgica. Es un estrabismo al que le colocamos prismas o le manejamos la corrección óptica y el manejo de la ambliopía, que es lo más importante. ¿Sí? Es un estrabismo que se le escapa a todo el mundo. Yo le decía al IBIC el domingo, básicamente, a mí seguro que se me han escapado algunas microtropias porque son difíciles de diagnosticar. Esas son las microtropias clásicas o microtropias primarias. Después están las microtropias secundarias, que son las que nos quedan después de algún estrabismo. Entonces tenemos un pacientico que tenía, por ejemplo, una endotropia congénita, lo operamos y después quedó una residual de 8 dioptrías. Bueno, esa es una microtropia residual, ¿sí? La podemos catalogar como endotropia residual o como una microtropia residual o secundaria. Y también nos pueden quedar después de una exotropia. Operamos una exotropia, se nos pasó la mano un poquito y nos quedó una endoconsecutiva. Por ejemplo, una desviación pequeñita de 8 dioptrías, y acuérdense, es consecutiva porque va en dirección opuesta a la cirugía que habíamos hecho previamente, ¿no? Tienen que utilizar bien los términos de residual, consecutiva, secundaria, para que no se nos empastele, porque a veces uno utiliza consecutiva como consecutiva a una cirugía, o secundaria porque es secundaria a una cirugía. Entonces, hay que utilizar bien los términos para que no se nos confundan, ¿ok? El tercer grupo son las secundarias. Son secundarias a muchas cosas. Tenemos una causa que la está originando. Habitualmente, una de las más frecuentes son las secundarias sensoriales. La verdad que depende del ángulo de desviación. Por ejemplo, si yo tengo, es una endotropia que se origina por un ojo que no ve ni tiene posibilidad de ver. Entonces, normalmente la finalidad de la conducta que vamos a tomar es una finalidad estética. Si es de pequeñito ángulo, podemos poner un prisma en un lente para que el ojo alinee un poquito más y entonces se vea estéticamente alineado. Y si es de mayor ángulo, podemos hacer una cirugía para alinear ese globo ocular. Tienden a recidivar porque la causa, que es que el paciente no ve, yo no la puedo solucionar, ni con el prisma, ni con la cirugía. Entonces son pacientes que pueden volver a desviar de nuevo. Y después están, por ejemplo, las secundarias a traumatismo, y ahí la gama es muy grande. Podemos tener secundarias a traumatismos craneoencefálicos, y eso genera una parálisis, y esa parálisis genera un estrabismo. Podemos tener secundarios a fracturas orbitarias, como bien dijo el IBIC, y generar un estrabismo restrictivo. O podemos tener secundarias a algún trauma directo del músculo, una sección del músculo, un atrapamiento del músculo, un deslizamiento del músculo dentro de la cápsula. Hay muchas características, muchas causas directas en el músculo que nos pueden originar una endotropia, ¿sí? Habitualmente todos los tratamientos secundarios de las endotropias secundarias son quirúrgicos. El cuarto grupo de endotropias que vimos hoy es las endotropias con miopía, y básicamente tenemos esos dos grandes grupos. Miopías moderadas se manejan como cualquier endotropia. Dependerá corrección óptica y dependerá del ángulo.
si necesito que ese tratamiento sea quirúrgico o no. Si es menor de 15 dioptrías, el tratamiento no es quirúrgico. Si es mayor de 15 dioptrías, el tratamiento es quirúrgico. Si alterna, operamos los dos ojos. Si no alterna y tenemos ambliopía, operamos un solo ojo previamente el tratamiento de la ambliopía. Se manejan como cualquier endotropia. Las endotropias elevadas son las que tienen un desplazamiento de los músculos y el manejo quirúrgico es totalmente diferente. Y básicamente se caracterizan por ser endotropias adquiridas y progresivas. Y se ven normalmente en adultos mayores. Y por alguna razón que se desconoce, pero que probablemente tenga un componente hormonal, se ve más en mujeres que en hombres. Entonces hay que imaginarse a la señora viejita con una miopía muy alta, que estaba derecha toda su vida y empezó a desviar después de viejita, y cada vez la desviación es mayor, 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 y la desviación habitualmente es de gran ángulo y tiene limitación para la abducción y para la elevación, porque las fuerzas de los músculos están desplazadas a posiciones diferentes, y la conducta quirúrgica es un manejo mucho más complejo y diferente, ¿ok? El quinto grupo de los que hablo fueron las cíclicas. La verdad que es la única que yo en mi vida he visto. Tienen que ver con los ciclos circadianos y son pacientes que desvían un día sí, un día no, o desvían en las noches, o desvían cada 3 días. Tiene que ver con alguna periodicidad. ¿Por qué hay que conocerlas? Aunque yo nunca he visto ninguna. ¿Por qué hay que conocerlas? Porque el día que un paciente nos llegue diciendo que desvía los lunes, los miércoles y los viernes, pues hay que hacerle caso, porque eso puede ser una cíclica, ¿sí? Los únicos estrabismos cíclicos son endotrópicos, o sea, siempre es una endotropia. Entonces, hay que, bueno, sospecharlo, tenerlo en mente, y cuando se nos presente, poderlo diagnosticar. Las endotropias agudas son más frecuentes de lo que uno cree. Hay que tener mucho cuidado con las endotropias agudas, porque las endotropias agudas pueden ser una tontería o pueden ser consecuencia de algo que comprometa la vida del paciente. Siempre que tengamos una endotropia aguda de manifiesto, o sea, ayer estaba alineado y hoy estoy desviado, hay que descartar siempre tumores cerebrales y patologías neurológicas graves. Después de que descartemos eso, entonces, bueno, vemos a ver si es una Franceschetti, para ver si la fue después de una oclusión, si se trata de una Bialchowski que están normalmente asociadas a miopías y aparecen también de manera aguda, pero es muy importante no menospreciar las endotropias agudas. A veces la endotropia aguda es una acomodativa. Tengo por allí un niñito, Matías, el de los ojos verdes, que operamos hace como 15 días. Ese es un niñito que inició como una endotropia aguda. Un 23 de diciembre, lo vi el 24 de diciembre como una endotropia aguda. Lo vi, lo refracté, tenía hipermetropía más o menos moderada, no recuerdo ahorita, pero 4 o 5 de hipermetropía. Le mandé los lentes, pero no me conformé con mandarle los lentes. Lo mandé a evaluar por neuropediatría para descartar algún problema neurológico. Terminó siendo una endotropia acomodativa que debutó de manera aguda, pues, ¿sí? Vete a saber, de repente al muchachito le regalaron un DS, estaba clavado en ese DS 24 horas, y se quedó pegado, pues en vez de debutar como siempre, que son intermitentes, pues debutó de manera aguda. Pero es muy importante nunca dejar de pensar en una endotropia aguda, sea adulto, sea niño, quien sea, descartar problemas neurológicos y siempre mandarlo a neuropediatría si se trata de un niño, o a neurología si se trata de un adulto. Porque por ahí alguna vez también me ha pasado pacientes que me dejé llevar. Se lo comentaba el IBIC, tengo un caso de un paciente, de repente se los llevo el jueves para discutirlo en presencial, un paciente que me llegó después, era usuario de lentes de contacto y tenía 3 años usando un solo lente de contacto, y él no se había dado cuenta que estaba desviado, y cuando lo corregí y lo puse a ver binocular, tenía diplopia y tenía una endotropia, y yo dije, bueno, esto seguramente es una endotropia aguda de tipo Franceschetti, que no era una oclusión, pero bueno, el usar solamente un lente de contacto era como estar ocluido el otro ojo. Y seguramente era una foria que se descompensó atropia, y me dejé llevar y lo corregí ópticamente y tal y cual, y con algunos otros intrínculos por ahí, pero finalmente el paciente tenía un tumor cerebral. Entonces, no nos podemos dejar convencer o llevar a las primeras en una endotropia aguda. O sea, mi consejo es que cualquier endotropia aguda hay que siempre, siempre, siempre estudiarlo desde el punto de vista neurológico. Después de que nos digan que no hay ningún tumor cerebral o que no hay ninguna patología neurológica importante,
pues entonces, bueno, ahí vamos con la parte oftalmológica, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta? Están mudos. Fino, jefe. No sé si tenemos algunos adjuntos por ahí, como que sí, no sé si quieren hacer algún comentario. Carmarí, que está haciendo un felo de estrabismo con nosotros todas las clases. No, todo bien. Sí, aquí estoy, es que tenía que apagar el micrófono. Porque aquí hablan, ¿me Estamos oyes? echando broma, no sé si quieres comentar algo. Aquí estoy. Te iba a decir así. No, Bueno, y la las clase ayer me la endotropias perdí. hay que sabérselas porque las endotropias las vamos a ver todos los días. Todos los días van a ver endotropias. Hay que reforzar la corrección de la hipermetropía en las endotropias. Oye, A ver, ¿quién me lo dice? Pablo, eso. ¿cómo corregimos la hipermetropía en las endotropias? Pablo, Se corrigen no le completo. funcionan los audios. Se corrigen completo. ¿Quién hablo? Valeria. Valeria. Valeria chiquita. Se corrigen completo. Sí. Importantísimo, siempre se corrigen completo. Y se los dijimos ayer en la clase. Y si tengo dudas, porque a veces cuando leen en el libro te dice que, bueno, que si es una congénita y tiene más 1,50, no es necesario corregirlo porque seguramente no va a cambiar el ángulo de desviación. Ante la duda, pónganle su corrección hipermetrópica completa y evalúenlo a los 3 meses para ver si no se trata de una congénita. ¿Alguien tiene dudas? Algo que hayan leído que no hayamos discutido. ¿O solo se leyeron el seminario de Libix? Clásico. Eso es clásicamente. Bueno, creo que está más o menos claro. Estuvo bien conciso y bien específico. El día jueves tenemos la clase de